Okay. So the topic that we're going to explain, el tema a explicar es simple present. Third person rules, reglas de la tercera persona. As I was telling you a while ago, como veníamos comentando, this is a topic that we developed in prior courses que desarrollamos en asignaturas anteriores. We are not gonna focus on the structure of subject, verb, and complement. No nos vamos a enfocar tanto en la estructura de sujeto, verbo, complemento, but I'm gonna mention it. Voy a mencionarla de manera general. Rather than that, we're gonna see how can we apply those rules with the verbs that we're going to work. En más que eso, vamos a mirar de qué forma podemos aplicar esa regla con los verbos que vamos a trabajar en esta unidad. So, to define this, it's very important that we remember that we have pronouns. Tenemos pronombres, I, you, we, they, he, she, it. When we talk about pronouns, we also talk about grammatical person. Cuando hablamos de pronombres, también hablamos de personas gramaticales. And we used to say, y solíamos decir en aquel momento, that there are three main persons. Hay tres personas gramaticales. First person, second person, third person. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Aplica para el singular de una manera y para el plural de otra. So, for example, when we talk about I, el pronombre I, we're talking about primera persona del singular, or I. When we say you, this is the second person. Segunda persona, both for singular and plural, tanto para singular como para plural. Then we have we, which is first person, primera persona del plural. Why is this the first person of plural? ¿Por qué es esta la primera persona del plural? Basically, it is the first plural person because we are included right there. Básicamente es la primera persona del plural porque es el pronombre que nos incluye a nosotros. Así como decimos que yo soy la primera persona del singular, donde yo esté, entonces será la primera persona del plural. ¿Y dónde estoy yo? Yo estoy entre nosotros. Right? Then we go to they. Y encontramos para they que este es third person for the plural pronouns. Es la tercera persona del plural. When we are going to talk about the third person of singular, pero cuando vamos a hablar de la tercera persona del singular, we find that there are three options. Encontramos que hay tres opciones y que las tres son tercera persona del singular. Y están discriminadas por género. Y hay un tercer pronombre que es it, que aplica para objetos, para cosas inanimadas, para situaciones, para animales. Todo lo que no sea una persona. Now, having said this, habiendo dicho esto, the rules that we're going to study, las reglas que vamos a estudiar a continuación, depend on these three pronouns, dependen de estos tres pronombres.
The function of a pronoun, la función de un pronombre, is to replace a noun. La función de un pronombre es reemplazar a un nombre. So, for example, if I am talking about Laura, si yo estoy hablando de Laura, the pronoun that can replace Laura, el pronombre que puede reemplazar a Laura, is she. If I am talking about the policeman, si estoy hablando del oficial de policía, the pronouns that can replace him is he. El pronombre que puede reemplazar el oficial de policía es él. So, despite the fact that I see or not the pronoun, I am going to identify the third person according to their gender, and the number. De manera independiente a si la oración me está diciendo he, she, it, o me está dando un sustantivo como María, como el policía, como la secretaria, yo debo ser capaz de identificar la tercera persona de acuerdo a su género y a la cantidad. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, about the office, la oficina, the office is just one, la oficina es una, ¿cierto? Porque yo no estoy diciendo the offices, estoy diciendo the office, es una sola y es una cosa. El pronombre que reemplaza este sustantivo es it. If I were saying the assistants, los asistentes está en plural, los asistentes, then the pronoun to replace that noun, el pronombre que reemplazaría ese sustantivo sería they, porque they es ellos o ellas, ahí no cabe lugar a distinciones entre femenino y masculino. Ahora, si el sustantivo fuera the nurse, la enfermera, a nurse is a female noun, es un sustantivo femenino. And we're talking about just one nurse. Y estamos hablando acerca de una sola enfermera. The pronoun that replaces that noun is she. El pronombre que reemplazaría ese sustantivo sería she. What I'm trying to say with this, lo que estoy tratando de aclararles con esto es que no importa si en la oración ustedes no ven explícitamente el he, el she o el it. Si vemos un sustantivo, lo primero que debemos proceder, como sujeto de la oración, lo primero que debemos proceder a hacer es identificar si me están hablando de un sustantivo singular o un sustantivo plural. Y en caso tal de que la información nos dé, la oración nos dé la información suficiente, mirar si es femenino o masculino. Esto para saber si voy a hablar de un he o de un she, o si no es ninguna de las dos cosas porque no es una persona, entonces estaríamos hablando de it. Okay, now, I am going to write some examples. Voy a escribir por aquí unos ejemplos y partiendo de los ejemplos empezamos a desarrollar la aplicación de las reglas que todavía no las hemos tocado. So we have here, Mrs. Lopez works as a secretary. La señora López, señora, el título nos está indicando que es una mujer casada, trabaja como secretaria. Now, if I were not talking about Mrs. Lopez, but me, si yo no estuviera hablando de la señora López, sino de mí, y yo quisiera decir que yo trabajo como secretaria, I work as a secretary. Yo trabajo como secretaria. So we have two different persons, grammatical persons there. Tenemos dos personas gramaticales allí distintas. When we say Mrs. Lopez, cuando decimos Mrs. Lopez, estamos hablando de una mujer, una sola, she.
Y aunque explícitamente no estemos diciendo she, sabemos que es tercera persona del singular y que es femenino. Now, if I say I work as a secretary, al decir yo trabajo como secretaria, el pronombre I hace referencia a la primera persona. Why is this so important? ¿Por qué es esto tan importante? Okay. If you are good observers, si son buenos observadores, fíjense que en ambos casos estamos trabajando el mismo verbo, trabajar. Valga allí la redundancia. Trabajar. But if you take a look at the sentences, si miramos las oraciones, this one, the first one, la primera has an S at the end of the verb. La primera oración tiene una S agregada al finalizar el verbo work, and the second one doesn't have it. Y la segunda no lo tiene. This distinction is given by the use of the third person rule. Esta distinción está dada por el uso o la aplicación de la regla de la tercera persona del singular, que es exclusiva del tiempo presente. Entonces, el nombre tercera persona del singular, regla de la tercera persona del singular, me indica que voy a utilizar esta regla de manera obligatoria, porque no es opcional, no es si yo quiero, es que debo aplicarla, cuando yo esté hablando de he, de she, de it o de sus equivalentes. Llámese los equivalentes, cualquier sustantivo que haga referencia a esos pronombres. So what am I saying here? So that you have it very clear, para que lo podamos tener claro. La regla de la tercera persona del singular indica que tenemos la obligación, que debemos agregarle ES o S a los verbos que trabajen con los pronombres he, she, it o sus equivalentes. Ya miramos cuáles pueden ser equivalentes de esos pronombres. Cualquier sustantivo femenino o masculino que esté hablando o de una cosa o que esté hablando de una sola cosa, de una sola persona, es un equivalente. Now, these are spelling rules. Estas reglas son más que gramaticales, son de escritura. Es como si estuviéramos hablando de la ortografía del español. Y vamos a especificarlas aquí. The first rule says, la primera regla dice, verbs ending in E, los verbos terminados en E, we're going to add them cuando están trabajando con he, she, it o cualquiera de sus equivalentes, solamente les agregamos S porque ya ellos tienen la E, por ejemplo. Write. Si yo estuviera diciendo she writes, yo no puedo decir she writes, sino que tengo que decir she writes. Ella escribe. This is rule number 1. 2. Verbs ending in SH, CH, SS, O, X, and Z
We're gonna add them es. Les vamos a agregar es. I'm gonna provide some example. Pass, we say passes. Attach es adjuntar, lo utilizamos para los correos. And see that we're trying to use vocabulary related to the topics that we're going to talk about. Estamos tratando de utilizar un vocabulario más técnico. Fix, reparar, we say fixes. Do, we say does, and so on. Y así sucesivamente, según sea la terminación del verbo. Third rule. Vocales, verbos terminados en vocal más Y. Simplemente les agregamos es. Say, for example, decir, we say says. Okay? Fourth, verbos terminados en consonante más Y. We're gonna add them se les agrega IES, lo que quiere decir básicamente, de acuerdo a lo que ya habíamos visto antes, que se cambia la Y por una I latina y se agrega la ES. Study, we say studies. And there is a fifth rule, y hay una quinta regla, que es la regla general, la que aplica a la mayoría de los casos. And is that all the verbs that do not follow any of these four specific cases, todo aquel verbo que no cumpla o que no esté dentro de estas cuatro primeras reglas, simplemente se acoge a la regla general, que es agregar S. Entonces no lo voy a poner como una regla, vamos a ponerlo como una nota. Ok, para aquellos verbos que no encajen en ninguna de estas cuatro categorías, es decir, estas cuatro reglas, solamente se les agrega S. Verbs such as read, verbos como leer, read, terminan en D, es decir, no terminan en E, no terminan en SH, SH, SS, O, X, ni Z, tampoco terminan en Y. Simplemente les agregamos S. So this is the rule, esta sería la regla. Now let's talk about a sentence. Vamos a colocar aquí un ejemplo que tenga que ver con el tema que estamos trabajando, porque así va a ser el quiz.
Performance reviews. ¿Qué es una performance review? Evaluación o evaluaciones, en este caso de desempeño. Performance reviews, y falta un verbo. Luego sigue el complemento, companies to track the progress of their employees. Entonces, tenemos que completar esta oración y hay varias opciones. Así tal cual es la actividad que está en la semana 7. Y me van a dar 3 opciones. Help, normal, helps, o helps. ¿Cuál de las opciones que está aquí es la correcta? So, the first thing that I'm going to check is the noun. Lo primero que voy a revisar es el sujeto, el sustantivo que está como sujeto, que es evaluaciones de desempeño, está en plural. Por lo tanto, no aplica la regla porque ya sabemos que la regla es solo para la tercera persona del singular. Si está en plural, mi sujeto quiere decir que descarto de manera inmediata esta y esta porque ambas tienen una ES y una S agregada. Entonces, la correcta aquí sería esta. Bien. Y de las 3 opciones, la que realmente no tiene ninguna lógica ni tiene ningún sentido sería la B. ¿Por qué la B? Porque la B me está indicando que a ese verbo help se le agregaría ES, lo cual es totalmente falso, porque ya dice aquí la regla o la nota que está al final que para los verbos que no encajen en ninguna de las categorías simplemente se les agrega S. Help es un verbo que termina en P. La P no está dentro de ninguna de las 4 reglas que tenemos ahí, así que simplemente se les agrega S. Otro enunciado, y vamos a hacerlo en singular, el mismo enunciado pero en singular. Es el mismo enunciado, pero ya no estoy diciendo evaluaciones de desempeño, sino que estoy diciendo una evaluación de desempeño. Bueno, vamos a ver que nos quedan 10 minutos. Por aquí veo el mensaje de Kathleen. Pero vamos a aprovechar los 10 minutos que nos quedan, Kathleen. El video va a quedar grabado, lo puedes mirar y si después de verlo nuevamente no queda claro, entonces ya me contactas por el grupo o yo por el grupo les hago ahí la aclaración. Porque la aplicación solamente nos deja 40 minutos. Entonces, A. B. C. Voy a poner las mismas opciones. Help. Helps. De estas opciones, ¿cuál es la correcta? Solamente hay una que es correcta y es la opción C. En este caso, la opción C sería correcta porque estamos hablando de un sujeto, es singular, esta A significa una evaluación de desempeño. Quiere decir que esto es tercera persona del singular porque estoy hablando de una cosa. Una evaluación es una cosa. Sería igual que decir el pronombre it. Por lo tanto, debo aplicar la regla.